Fue profetizado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobierna. Así como nos cuesta a nosotros hoy en día creer tantas cosas, uno dice eso es imposible, o eso es muy difícil, o yo no puedo creer en esas cosas que parecen cuentos, fábulas para niños. Y José había tomado la decisión de irse en silencio y dejar a esta que era su novia. ¿Por qué? Porque María podía ser apedreada en esa época si se daban cuenta de que estaba desposada con José y José no era realmente el papá de ese niño. Y él piensa huir o más bien irse lejos, y dice la escritura: pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa ese nombre de Jesús? Salvador. Jesús viene a salvarnos del poder del pecado que nos asedia, que nos hunde, que nos destruye. Para los judíos del siglo I, eso era más que un mensaje esperanzador. Escuchar que iba a nacer el Salvador era recordarles nuevamente: Dios está cumpliendo su promesa de estar presente entre su pueblo. Y eso es lo mejor de la Navidad, que nos recuerda que Dios es fiel. ¿Y qué envuelve todo esto de que Dios es fiel? Que Dios no miente. ¿Sabe por qué a veces perdemos la esperanza y la confianza en Dios? Porque reducimos a Dios a un contexto humano. Creemos que Dios sí puede defraudar, que Dios sí puede mentir, o que Dios es incapaz de cumplir una promesa, como nos dañan el corazón desde niños. No sé si a usted le prometieron algo de niño y nunca se lo dieron, y eso quebró su corazón, porque no hay nada más nocivo en este mundo que no cumplir promesas. No sé cuáles puedan ser de las cosas más terribles que le puedan pasar a una mujer, pero yo conocí varias mujeres, porque ellas mismas me lo contaron, las dejaron en el altar esperando. Eso debe ser lo peor, lo más humillante que un hombre pueda hacerle a una mujer. Y piense también en las humillaciones o engaños que también hemos sufrido los hombres. Dios es digno de confianza. ¿Cómo eso puede fortalecer hoy tu fe? Saber que Dios es verdad, que Dios es fiel, que Dios lo que promete lo cumple. ¿Cómo puede eso impactar tu relación con Dios a partir de hoy? ¿Hoy sigues dudando de Dios? ¿Sigues dudando de su poder? Una vez alguien me ponía a pensar: ¿no crees en el poder de Dios sabiendo que tras de ti hay una genealogía grande de personas que se conocieron, se casaron, tuvieron hijos hasta que pudieras nacer tú? ¿Tú crees que quién planeó todo eso? Solo pudo haberlo hecho Dios, así como Dios planeó el nacimiento de Jesús de la manera que lo hizo. Y eso es parte de la bendición que nos ofrece esta época navideña, que Dios es confiable,
Si Dios no puede ser confiable, entonces ¿qué sucedería? ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que si lo que predicamos acerca de que Cristo nació, murió, resucitó, es falso, entonces dice Pablo en el argot de esa época: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esto no ha sido sino puro cuento con que nos han venido trayendo hasta el día de hoy. Pero sabemos que Dios le pone freno a la maldad. Si no fuera por eso, ya no existiría este planeta, ya hubiéramos acabado con él hacía muchísimo tiempo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:8: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Todo lo que usted vea en el Antiguo Testamento, los sacrificios, el templo, el cordero, la sangre derramada, el éxodo, el mismo pueblo de Israel, los profetas, los sacerdotes, los reyes de Israel, todo era sombra. Muchos de ellos fueron tipos de Cristo. Cristo viene a traer luz sobre todo eso que era sombra. Cristo es el cumplimiento de todo lo que usted lea en el Antiguo Testamento. Así que si dejamos de confiar en Dios, se estará olvidando la vida moral y espiritual, todo se estará desintegrando. Porque el fundamento de la vida moral es la veracidad de Dios, que lo que Dios dice es verdad. Porque tú te abstienes de pecar, porque confías en que lo que la ley de Dios dice es verdad. Pecamos cuando no nos importa cómo, en qué condiciones eso nos deja delante de Dios. Pecamos cuando no le hemos dado el valor suficiente a lo que es la sangre de Cristo. Dice la Escritura: ay de aquellos que pisoteen la sangre de Cristo, es decir, que han clamado por el perdón de Dios, que se han bautizado en su nombre y que se atreven a desafiar su autoridad pecando voluntariamente. No quiere decir que no pecamos, quiere decir que ya no lo hacemos voluntariamente, es decir, usted ya no maquina, usted ya no empieza a analizar cómo va a extorsionar, cómo va a mentir, cómo va a dañar, cómo va a traicionar. No, ya nuestro corazón no tiende hacia eso, sino a someterse a la autoridad de Dios. Así que todo esto es claro como el cristal. Cristo vino a demostrar que Dios dice la verdad y que cumple sus promesas. Eso es el significado de la Navidad, que Dios es verdadero y justo. ¿Sabe qué otra verdad nos recuerda la Navidad? Es que la verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios es inamovible, no cambia. Vivimos en un mundo cambiante y hay gente que se adapta a eso. Dice: no, es que el mundo está cambiando, tenemos que adaptarnos al mundo, tenemos que aceptar lo que el mundo nos propone, la libertad de género, la inclusión, una cantidad de cosas que la Biblia no enseña. Dice: la palabra de Dios es absoluta, la palabra de Dios permanece para siempre, o la verdad de Dios permanece para siempre, no es cambiante. Lo difícil de vivir en este mundo es que las cosas cambian continuamente, y si no, piensen cómo quieren ponernos a hablar ya. Ya es él, ella y ella. Ya no es presidente sino presidenta, no es concejal sino concejala. No sé si ya no vamos a decir hombres sino hombras, bueno, pero quieren que cambie hasta nuestro lenguaje. Y lo importante de la palabra de Dios es que es
segura. ¿Por qué? Porque no está cambiando constantemente. Al cambiar la verdad por la mentira o considerar la verdad como relativa, describe el pastor John Piper, el ancla se levanta, el timón se afloja, la quilla se rompe y el barco de la vida, es decir, en el sentido político, social, educativo, científico, familiar, queda a la deriva del viento de los deseos humanos. ¿Se imagina usted poner su vida en manos de otros seres humanos? La seguridad de su vida. Su eternidad, aunque el que no cree en Dios no cree en eternidad, pero debemos descansar en que nuestra vida está en la roca inconmovible, en aquel que no cambia. El mensaje entonces sigue siendo claro: Jesús no solo es Rey, sino nuestro Salvador, que gobierna con gracia y verdad. Esto nos invita a rendirle nuestra vida y a vivir bajo su señorío. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a adorar a nuestro Dios. Como les dije, hoy vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a escuchar 2 canciones y volvemos a tomar asiento. Tome asiento, por favor, y continuamos con la lectura allí en el Evangelio de Mateo. Se dice que este niño llevaría por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es nuestro peor enemigo, el pecado que mora en nuestro corazón. No podemos deshacernos por sí solos del pecado. Debe venir Cristo Jesús a gobernar. Y vuelvo y repito, a destruir las obras del diablo en nuestro corazón. Y continúa diciendo el texto en el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. También Juan en su evangelio, allí en el capítulo 1, escribió algo que tiene relación con esto. Él dice que el verbo se hizo carne, es decir, la palabra creadora, la que hizo que todo esto que vemos existiera, o incluido nosotros mismos, dijo, se hizo carne. ¿Qué significa eso? Que Dios se hizo hombre. Es increíble pensar en que Dios permitió ser cargado como un bebé, ser alimentado por una mamá como cualquier bebé lo hace, o los que pueden hacerlo. A veces algunos no pueden hacerlo, pero ser alimentado con esa leche materna por una madre aquí en la tierra, increíble. Y dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese término habitó es, hizo morada, hizo tabernáculo en medio de nosotros, es decir, ya el templo de Dios estaba presente en Cristo. La presencia de Dios que habitaba anteriormente en un templo, ahora estaba habitando totalmente en Cristo. La plenitud de Dios estaba en Cristo. Por eso llegó a decir Jesús en un momento, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ellos seguían conectados, era con el templo hecho por hombres, pero Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Algo que se había tomado 46 años en ser restaurado, en pocos días fue destruido. Pero ¿qué era lo que venía a darnos a entender Jesús?
que Dios no habita hecho en templos hechos por manos de hombres. Si decimos vamos a la iglesia, pero no es que el local sea la iglesia somos nosotros, y somos iglesia cuando estamos aquí, no estas paredes. Esto no es cierto, porque hasta con menosprecio nos dicen ustedes son iglesias de garaje, porque no tienen un templo majestuoso centrado en todo el parque principal. No, Dios no habita en esos templos. Dice Dios, yo habito allí donde mora mi espíritu. Cada que alguien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a ser morada en él y lo convierte en templo del Espíritu de Dios. Dios caminando por medio de seres humanos en este mundo a través de aquellos que han nacido de nuevo. Eso es algo increíble, como Dios planea su plan de salvación. Por eso es maravilloso cuando le decimos a alguien yo soy cristiano. Es decir, a partir de este momento en que yo te digo eso, puedes empezar a mirarme e intentar ver a Cristo a través de mí. Porque ¿para qué digo si soy cristiano si no muestro a Cristo? Usted ve creo que hoy hay una final de fútbol, ¿no? Los que les gusta el fútbol, o nos gusta, a mí también, ya no soy tan fanático, pero sí me gusta. Y hoy el Verde va a jugar. Y usted ve los hinchas del Verde, no sé si vio la pasada entrada de Nacional, veo por ahí los videitos que suben, eso es una cosa que yo diría, los que están ahí dentro, eso debe ser un momento emocionante de todo un año de estar animando y dándole fuerza a un equipo. Para nosotros el momento más emocionante debería ser estar en la iglesia adorando a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores, que murió pero resucitó para darnos vida eterna. Esto deberíamos disfrutarlo, pero a duras penas nos sacamos las manos de los bolsillos para poder aplaudir. A duras penas levantamos una mano, la levantamos para estirarnos, no para adorar a Dios. Y estos muchachos salen en esos buses gritando, ondeando banderas, pintados, dispuestos a ir no sé si 3 horas, porque entran antes, mucho antes de que ingrese todo el mundo, y a tocar y a cantar y a brincar. Esto lo cuento generalmente en esta época porque me impacta la devoción, la entrega, el amor que esta gente tiene por una camiseta y por un equipo, y lo dan todo y están dispuestos a dar su vida. Son capaces de hacerse matar con otro si le habla mal de su equipo. Y a nosotros no nos da ni siquiera tristeza que hablen mal de Dios por nuestro testimonio. No nos interesa a veces. Y actuamos y hacemos y ni siquiera nos damos cuenta que otros nos miran porque quisieran ver a Dios a través de nosotros. Entonces ya va el primer punto. Jesús es el Rey que salva a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Ahora Jesús es nuestra esperanza. Y eso quisiera preguntarle, ¿dónde está su esperanza para el año entrante? ¿En un negocio que le va a resultar? ¿En un trabajo que espera que se dé? ¿En una herencia que le van a entregar? ¿O porque el año entrante usted se pensiona? ¿En qué está poniendo usted su esperanza para el año entrante o el próximo año? Te recuerdo que Jesús es el Rey que trae salvación y esperanza, y su llegada cambió la historia de la humanidad y puede cambiar también tu vida. Tu vida puede ser diferente a partir de hoy si reconoces a aquel que solo puede cambiarnos. Póngase de pie nuevamente y vamos a adorar al Señor. Y continuemos hablando de Jesús como Rey que gobierna. Hemos pedido que venga su reino. En el Padre Nuestro no sé cuántas veces usted lo repitió. Venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. Qué bueno que hoy pudiéramos decir eso. Señor, yo quiero que tú reines
en mi vida. ¿Cómo le ha ido gobernando su vida? A mí me fue muy mal, tanto que eso me tiene hoy buscando de Dios y sirviéndole. Me fue muy mal cuando dejé escapar de mi boca palabras como yo hago lo que a mí me dé la... y nadie tiene por qué decirme cómo vivir. Yo vivo mi vida a mi manera y me fue muy, muy mal. Así que saber que Dios es Rey, ¿cómo influye en tus decisiones hoy? Cuando tú dices Jesús es mi Rey, Jesús es mi Señor, ¿cómo esa afirmación influye en las decisiones que tú tomas a diario? Y piensa por un momento qué áreas de tu vida necesitan estar alineadas con su señorío. Siendo sinceros, ¿dónde no gobierna Dios en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida tú sabes que Dios no gobierna? Que las manejamos a nuestro antojo, como nos parece. Jesús vino para estar cerca de nosotros, invitándonos a confiar en su amor y recibir su gracia. En Él encontramos un Salvador que comprende nuestras luchas y extiende su misericordia. Piense solo en Jesús presentándose a un pueblo, a una nación a la que le estaba prohibida la idolatría. Ellos no podían arrodillarse ante ningún ser humano, solo lo hacían ante Dios. Y como consideraban que Dios estaba en el templo, que su presencia habitaba allí, allí era el lugar donde ellos se arrodillaban. Incluso cuando eran llevados al exilio, trataban de arrodillarse hacia donde estaba el templo y de allí oraban para que Dios contestara sus oraciones. Era muy complicado para un judío reconocer en un hombre a Dios mismo. ¿Y recuerdan a cuál de los discípulos le fue tan difícil reconocer a Jesús? ¿Recuerdan al incrédulo? Ahí mismo se conecta a uno, el incrédulo Tomás. No, impresionante eso, que a uno lo conecten con el incrédulo Tomás. Tomás dijo: si no veo sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Muchos dicen hoy: yo necesito ver para creer. Yo no he visto a Dios, por consiguiente no puedo creer en Él. Y Jesús se le presenta a Tomás y le dice: acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. A lo que Tomás expresó: Señor mío y Dios mío. Esas palabras en boca de un judío son trascendentales. Por fin Tomás entendió, al igual que los discípulos, porque cuando lo vieron, dicen, algunos dudaban, pero lo adoraron. Eso para un judío le quiebra todo lo que ha aprendido durante toda su vida, que a un hombre no se le adora, pero este hombre era Dios entre ellos. ¿Cuántos paradigmas, cuántos argumentos hay todavía en nuestra mente y que nos negamos a creer o a confiar absolutamente en Dios porque todavía esas dudas no están resueltas en mi cabeza? Porque a veces estoy esperando que Dios se me venga a sentar al lado y me diga: hola. Si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Y si quiere que le hable en voz audible, léala en voz alta. Y continuamente Dios le estará hablando. Y Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Nosotros no estuvimos en el tiempo de Jesús, pero estamos en una época también desafiante entre la primera y la segunda. Debemos confiar que si vino, volverá por segunda vez, y que si le prometió a sus discípulos: yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, es porque está con nosotros aquí y ahora. Y está dispuesto a
dar perdón, misericordia, a darnos gracia. Jesús vino para estar cerca de nosotros, nos invita a confiar en su amor, recibir su gracia. En Él encontramos un Salvador que comprende nuestras luchas. Así que, ¿qué implica para ti vivir con Cristo como el centro de tu vida? Si usted quiere cambios, el año entrante debe empezar a elegir sus prioridades. Si durante todos estos años de su vida Dios no ha sido la prioridad, le animo a que lo ponga en primer lugar desde hoy. No espere al 1 de enero, empiece desde hoy. No empiece al 1 de enero para volver otra vez a iniciar con la lectura de la Biblia. No empiece al 1 de enero para volver a coger el ritmo de oración, de ayuno, de congregarse. No, empiece hoy mismo. Dígale hoy mismo: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú seas la prioridad. Y eso lo va a estar percibiendo su familia, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Cuando usted pone siempre a Dios en primer lugar, eso va a ser notorio. Él sigue ofreciendo salvación a todos los que lo buscan de corazón y se arrepienten sinceramente de sus pecados. Así que será una bendición en esta Navidad recordarle a través del regalito que usted le dé a su esposa, esposo, a través del regalo que usted le dé a sus hijos, Dios es fiel, Dios es veraz, Dios es sincero, Dios siempre cumple lo que promete. Y si usted no lo cree, pues pídale algo a Dios y espere que Él obre. Ese será entonces un legado que podamos dejarle a nuestros niños en sus corazones en esta época. Que Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra esperanza, nuestra luz, nuestra paz, nuestra vida eterna, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Este año haz que la Navidad sea más que una celebración. Vive su significado, comparte el mensaje de salvación y permite que Jesús transforme tu vida. Vamos a terminar entonces este tiempo. Nuevamente póngase en pie y vamos a adorar nuevamente al Salvador, a Jesús, nuestro Redentor. Reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome asiento y volvamos a recordar lo que decíamos ahora. Si Dios prometió que enviaría a su Hijo al mundo y su Hijo vino, también es verdad que volverá. Dice Juan en el Apocalipsis: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice también Juan: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Vamos entonces a orar a nuestro Dios, a darle gracias por el mejor regalo, el regalo que podemos tener por la eternidad. ¿Cuántos regalos nos dieron de niño? Juguetes, bicicletas, ropas, plays, televisores, tenis, y ya nada de eso está. Pero sí podemos atesorar un regalo que es eterno y es Cristo Jesús el Señor. Señor, hoy clamamos que en esta Navidad, Señor, sea el inicio de una transformación radical, permanente en nuestras vidas, Señor, que cambie nuestra manera de pensar, de hablar, de decidir, que cambie nuestras prioridades, Señor, para que podamos ver tu mano actuando de forma sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Sabemos que cada año depara momentos difíciles de crisis, Señor, pero si caminamos contigo, haremos lo que hemos hecho este año y los años anteriores: confiar, confiar, confiar que mi Dios está actuando, que mi Dios es poderoso, que mi Dios reina y gobierna, que mi Dios sana, que mi Dios salva, que mi Dios restaura, que mi Dios es bueno, que mi Dios es amoroso, que mi Dios es fiel, porque no hemos llegado hasta aquí solos. Él nos ha traído hasta aquí, ha abierto caminos, ha abierto puertas, ha dispuesto vidas de personas para que nos hablen de Él, ha puesto su palabra a nuestro alcance, medios de comunicación para poder oír que Cristo vive, que Dios es real y que todo el que se somete a su voluntad verá lo maravilloso que es vivir bajo el gobierno de Dios, teniéndolo a Él en primer lugar, considerando su palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, en nuestro corazón para no pecar contra ti. ¿Con qué podremos guardar nuestro camino y alejarnos del pecado? Guardando tu palabra, Señor, viviendo según tus normas, tus estatutos, tus preceptos, tus mandamientos, porque la ley del Señor es pura, es santa. Dios dice: cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Hoy pido a aquellos que todavía no han puesto toda su confianza en Jesús, recíbele hoy. Él no te va a defraudar, no te va a engañar, no te va a traicionar, no te va a mentir, porque es un Padre amoroso y fiel. Es un Padre que cumple. Es un Padre, vuelvo y repito, como en otras oportunidades lo he dicho, no abandona, no hace promesas vacías. Todo lo que cumple se hace realidad. Señor, gracias por reunirnos en esta mañana en torno a este evento tan precioso. Recordar que un día el Salvador del mundo puso los pies sobre esta tierra y que se fue para estar a la diestra de Dios a interceder por nosotros como el sumo sacerdote que es, para desde allí velar y guardar por nuestras almas, para guiarnos en este peregrinaje espiritual, pero que vendrá el día en que nos encontraremos nuevamente con Él. Veremos sus marcas en sus manos, en su costado, en sus pies,
su manto manchado de sangre, que es la sangre que redimió nuestros pecados y nuestra maldad. Pero le veremos en gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor, en toda su belleza. Nadie sensato se querrá perder ese momento tan precioso, cuando Él nos llamará por nuestro nombre y que podamos decir: heme aquí, Señor. Qué precioso momento será ese, encontrarnos con nuestro Creador, con aquel que nos hizo, con aquel que nos ha amado de una forma que no alcanzamos a imaginar. Sí, gracias, precioso Dios, por cada vida que hoy se entrega a ti, por los que seguimos adelante, Señor, confiando, Señor, en tu plan precioso. Que esta Navidad sea la oportunidad de compartir nuestra fe a otros, Señor, y que tu luz brille en esta Navidad por medio de nosotros. Señor, ponemos el tiempo del ágape, Señor, el tiempo en este momento de ofrendas delante de ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradar tu corazón, Señor. Que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, Señor. Por eso oramos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que en todo seas tú exaltado y reconocido como el centro de todo lo que hacemos, Señor. Tú eres el más importante, Señor, en esta Navidad, porque se trata de ti. No se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Fue profetizado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobierna.